Bienvenidos a Católicos para Católicos. Les hablan sus anfitriones Luis Román y Jesse Romero. Hoy ando acompañado con Jesse otra vez. Y hoy vamos a estar hablando de la fraternidad San Pío X. Nos toca hablar un poco de este tema, que es un dolor para la iglesia, un dolor para todos. Independientemente de la opinión que usted tenga sobre la fraternidad San Pío X, independientemente si usted va a misa tradicional o no, si usted está de acuerdo con ellos o no, es un dolor siempre que hay división. Y eso hay que decirlo, da pena, y pues tenemos que orar a Dios por la verdadera unidad, que ojalá el diálogo, y a pesar de todo lo que ha pasado, vuelvan otra vez a tener reuniones. Vamos a ver qué sucede de aquí a un tiempo, pero vamos a estar hablando de eso hoy, y vamos a hablar de un tema que es importantísimo, que es el tema de México con los cristeros. Y decimos importantísimo porque de los cristeros se puede aprender mucho para vivir los tiempos que nos están tocando vivir hoy. Y para eso tenemos a Jesse Romero. Jesse, bienvenido una vez más aquí a Católicos para Católicos. Gracias, Luis. Y precisamente por eso escogí los artículos en este orden, porque los cristeros vivieron mucho de lo que estamos viviendo hoy día nosotros como católicos. Estamos viendo la influencia del marxismo, del socialismo, del comunismo. Y por lo tanto, yo creo que podemos por lo menos recibir inspiración de hablar de los cristeros y la historia de esa etapa de la Iglesia Católica. Pero vamos a comenzar, Luis, primero con el Vaticano declara excomulgados a miembros del clero y laicos del FSSPX por ordenaciones episcopales ilícitas. Y como Luis dijo, el corazón de cualquier católico fiel ahorita está roto. Nadie le está celebrando nada ahorita en términos de este punto. La declaración del Vaticano también revoca las facultades de los sacerdotes de la FSSPX para escuchar confesiones y celebrar bodas. El Vaticano declaró el 2 de julio que los 6 obispos de la fraternidad sacerdotal San Pío X, implicados en la realización de ordenaciones episcopales ilícitas, esta semana han incurrido una excomunión, y que todos los miembros del clero de la sociedad, así como en una decisión sin precedentes, los fieles laicos que se adhieren formalmente a la fraternidad sacerdotal San Pío X están en cisma y excomulgados. Eso me quiebra el corazón ahorita, Luis. El Vaticano emitió el decreto firmado por el prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe, el cardenal Víctor Manuel Fernández, que él también tiene sus, podemos decir, sus esqueletos en el closet. Y los 2 secretarios del DDF el 2 de julio. Según un informe de Vatican News, el decreto comunica que los 6 obispos excomulgados de la FSSPX incurrieron ipso facto, que quiere decir automáticamente, en la excomunión, la ley sentencia, que quiere decir automáticamente, reservada a la sede apostólica por haber llevado a cabo un acto de naturaleza cismática. La consagración episcopal de 4 presbíteros sin mandato pontificio y contra la voluntad del sumo pontífice. Las consagraciones episcopales de la FSSPX se llevaron a cabo el 1 de julio en Iconi, Suiza, a pesar de las reiteradas advertencias del Vaticano de que el acto sería cismático. El 28 de junio, el Papa León también había suplicado personalmente a la congregación que desistiera de su plan y considerara un camino de diálogo con la iglesia. Los obispos que incurrieron en excomunión automática son Alfonso de Galareta y Bernard Felley, que fueron el consagrante principal y el consagrador el 1 de julio, y los 4 obispos consagrados ilícitamente
Pascal Schreiber, Michael Goldade, Michael Poincinet y de Siveri y Mark Hapanier. El prefecto de la DDF también emitió una nota dicasteriana el 2 de julio en la que ofrece más explicaciones sobre la excomunión y el cisma. Asimismo, declara inválidos los sacramentos de la penitencia y el matrimonio administrados por el clero de la FSSPX. Desde la época de San Pablo VI hasta las conversaciones más recientes celebradas en ese dicasterio, los numerosos intentos por reintegrar a los miembros del movimiento iniciado por el arzobispo Marcel Lefebvre a la plena comunión con la Iglesia Católica han resultado infructuosos, afirma la nota, según Vatican News. Esta situación se ha visto agravada por las recientes consagraciones episcopales celebradas sin mandato pontificio en contra de la voluntad del Santo Padre y en flagrante violación del derecho canónico. El dicasterio declaró que como tal es necesario afirmar que este acto constituyó el delito de cisma con las consecuencias canónicas para los ministros sagrados y los fieles laicos involucrados. Recordó que el Papa Juan Pablo II declaró lo mismo en 1988, después de que el fundador de la FSSPX, el arzobispo Lefebvre, consagrará ilícitamente a 4 obispos, desobediencia que implica en la práctica el rechazo de la primacia romana y como tal es un acto cismático. El dicasterio prosiguió declarando que a partir de ahora hay 3 novedades. En primer lugar, los ministros sagrados pertenecientes a la FSSPX están en cisma y por lo tanto deben ser considerados cismáticos y están sujetos a la excomunión prescrita por la ley. Además, los fieles laicos que se adhieren formalmente a la FSSPX deben ser considerados cismáticos y excomulgados si cumplen las condiciones descritas en una nota explicativa del Vaticano del 1996 sobre la FSSPX, que sigue vigente. El párrafo 5 de la nota explicativa de 1996 describe los 2 elementos de naturaleza interna y externa necesarios para constituir la adhesión formal. Asimismo, afirma que para los laicos es evidente que la participación ocasional en actos o actividades litúrgicas del movimiento lefebriano sin adoptar la actitud de desunión doctrinal y disciplinaria propia del movimiento no es suficiente para constituir la membresía formal en el mismo. Por último, el dicasterio declaró en la nota 2 de julio que se advierte a los fieles que los ministros sagrados de la FSSPX administran los sacramentos ilícitamente y que el sacramento de la penitencia administrado por ellos y los matrimonios asistidos por ellos son inválidos. Esto revoca las facultades otorgadas por el Papa Francisco a los sacerdotes de la FSSPX en el año 2016 y 2017 para administrar válidamente esos 2 sacramentos. El Papa León XIII había advertido específicamente en su carta, pero debe decir 14, es un error, ¿verdad? Sí. Papa León XIV había advertido específicamente en su carta del 28 de junio a la FSSPX que llevar a cabo las consagraciones afectaría el acceso de los fieles a la recepción lícita y en ciertos casos válida de los sacramentos a través de la FSSPX. Les había implorado a la FSSPX que consideraran el bien espiritual de los fieles antes de proceder con las consagraciones. Para concluir, la nota de la DDF
hizo hincapié en que todos aquellos que desean regresar a la plena comunión serán recibidos con los brazos abiertos por la iglesia. La iglesia, como madre amorosa, acogerá con sincero afecto y viva solicitud a todos aquellos que desean regresar a la plena comunión, declaró el nuncio apostólico. Dispondrá los procedimientos que los ordinarios podrán seguir en los distintos casos. Finalmente se exhorta a todos los fieles a permanecer firmes en comunión con el romano pontífice, con los obispos en comunión con él y con toda la iglesia, y a abstenerse de participar en las celebraciones y actividades promovidas por la mencionada fraternidad sacerdotal de San Pío X. Según Vatican News, el Vaticano también ha emitido un comunicado a los obispos de todo el mundo explicando cómo ellos que desean abandonar la FSSPX pueden hacerlo para regresar a la comunión católica. Las declaraciones realizadas por el clero de la FSSPX durante las consagraciones ilícitas del 1 de julio indicaron cómo la FSSPX considera el riesgo de castigo impuesto por el Vaticano. Durante la liturgia del 1 de julio, el consagrante principal, el obispo Alfonso de Galareta, preguntó formalmente al padre Foucault Leroux, secretario general, si se había dado el mandato apostólico para estas consagraciones. El padre Leroux leyó una declaración que, según la FSSPX, explica las justificaciones para llevar a cabo las consagraciones sin el permiso del Papa. En parte, la bula afirmada que desde el Concilio Vaticano II las autoridades de la Iglesia se han guiado por un espíritu contrario a la de la fe y que circunstancias excepcionales permiten la decisión tomada por preocupación, especialmente por los fieles. La bula también declaraba: y consideramos que todo castigo y censura que se dirige contra esta medida carecerá de validez. En el año 2009, el Papa Benedicto XVI ofreció una explicación sobre el propósito de la excomunión, señalando que su objetivo es, en realidad, lograr la unidad ante el peligro de un cisma. Sus reflexiones se plasmaron en un decreto que levantaba la excomunión de los obispos de la FSPX ordenados en 1988. La Iglesia debe reaccionar empleando su castigo más severo, la excomunión, con el fin de llamar a los castigados al arrepentimiento y al retorno a la unidad, escribió el Papa Benedicto XVI. 20 años después de las ordenaciones, lamentablemente, este objetivo aún no se ha alcanzado. La remisión de la excomunión tiene el mismo propósito que el castigo: invitar nuevamente a los 4 obispos a regresar. Ante la nueva situación de cisma y excomunión que afirma la Iglesia, el camino a seguir se presenta difícil, largo y doloroso, especialmente porque la unidad sigue siendo una prioridad por el Papa Agustino. Sin embargo, en una declaración aparte, el cardenal Fernández ya ha indicado que el Vaticano confía en que la reconciliación con la FSSPX tenga lugar en el futuro. No consideraron útil el diálogo que propusimos, declaró el cardenal Fernández al periodista vaticano Michael Haynes el 1 de julio tras las consagraciones. Pero esperamos que en el futuro, gracias a la acción del Espíritu Santo, sea posible. Estoy seguro, pero necesitaremos tiempo. Wow. Sí, no, yo creo que sí van a haber comunicaciones en el futuro, y porque ahorita tú estabas hablando de los sacramentos, Jesse, y yo lo que veo venir es una ola de dudas para Roma, porque pues las declaraciones del Vaticano son claras y a la misma vez no son claras. Mucha gente está un poco confundida con algunas cosas, y con lo de la confesión especialmente, hay algo que se llama la jurisdicción por necesidad, que en eso cae, por ejemplo, los ortodoxos, que son cismáticos, y si usted está en un lugar donde solo hay una iglesia ortodoxa y está en pecado mortal y usted se tiene que confesar, la Iglesia Católica dice que esos sacerdotes, como tienen sucesión apostólica,
aunque hacen ilícitamente el sacramento, ¿verdad? Pero lo pueden hacer porque lo tienen, pues uno puede irse a confesar con ellos. Que en el caso de la fraternidad hay gente que pues te va a decir a ti, pues yo puedo hacerlo por necesidad. Mi consejo a la gente es, si usted no tiene ninguna iglesia cerca donde usted no puede confesarse, sí, lo puede hacer, pero hay que ser honestos, ¿sabe? A mí me escribía una señora los otros días y me decía, Luis, yo voy a la Fraternidad San Pedro y voy también a San Pío X, pero en San Pío X hemos hecho comunidad, ¿qué debería hacer ahora? Y yo le dije a ella, mira, yo amo y quiero a los de la Fraternidad San Pío X, pero para caminar seguro, ve a la de San Pedro porque la tienes cerca y es misa tradicional también, es todo bien, la doctrina yo sé que es buena en la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro, ¿por qué no ir a la otra, no? Entonces hay que ser muy prudente con todo esto. Definitivamente, como organismo, la Fraternidad San Pío X no se quería separar de la iglesia, eso hay que decirlo. La iglesia le ha dicho que ellos están en cisma, pero ellos no es su intención, ellos lo han dicho muchísimas veces. Yo sí creo que fue imprudente hacer las consagraciones ahora, lo había dicho en otro programa y se lo comentaba a Jesse fuera del aire. Creo que debieron haber esperado a ver qué pasaba con el diálogo, tratarlo, porque es un papa nuevo, y ver qué sucedía. También me pareció un poquito acelerado, porque Jesse, corrígeme o no, en ningún momento el Papa León XIV dijo, yo no voy a ordenarles obispos. El Papa León XIV lo único que dijo fue que no lo hicieran. En este tiempo. Yeah. En este tiempo, exacto. Él no cerró la puerta de que no fueran a haber obispos ordenados en el futuro. Y también una cosa que yo dije en mi programa, eso no lo dije aquí, y que si el Papa le daba la gana de decirle a ellos, bueno, voy a mandar a Burke, a Cardenal Burke, voy a enviar al Cardenal Muller, voy a enviar al obispo Strickland, todos Schneider. Ellos, y Schneider, ellos saben ordenar con rito tradicional para que hagan las ordenaciones y las cosas que ustedes necesiten, confirmaciones, órdenes de sacerdotes, y no sé qué hubiese dicho la fraternidad ahí, yo creo que iba a decir que no, pero no sabemos qué iba a pasar, ¿no? Entonces como que esa parte a mí me duele, que lamentablemente nunca lo vamos a saber, porque ellos ya tomaron la decisión de consagrar 4 obispos muy jóvenes, así que estamos hablando de que yo creo que tú y yo nos morimos, Jesse, todavía ellos tienen los obispos. No sé qué vaya a pasar, pero ojalá, yo pido por la unidad también de la iglesia, ellos defienden la sana doctrina y la tradición. Eso sí me gusta decirlo, la fraternidad no enseña herejías, no es que estén en error, pero hay actitudes, y una de estas es esta que acaba de pasar ahora, que lamentablemente no ayudan, y a mí me da mucha pena y dolor en el alma ver esto, porque son gente buena. Incluso yo le hice una entrevista al obispo Feley hace muchos años atrás, yo lo conocí en persona, lo hicimos en español. El obispo Feley fue uno de los que fue consagrado por Marcel Lefebvre, y ahora está excomulgado otra vez, en menos de 40 años, 2 veces excomulgado. Wow. O sea, estuvo excomulgado, excomulgado, después comulgado, ¿verdad? Benedicto XVI le quitó la excomunión y ahora es comulgado otra vez. Uno dice, increíble los tiempos que estamos viviendo, porque eso no son buenas noticias. No. Hay que orar mucho por ellos. Son gente buena, aman al Señor, aman a la iglesia, pero pues, ¿verdad? Yo sigo pensando, es mi opinión, a muchos no les gusta que yo lo diga, pero creo que debieron haber esperado. Jesse, ¿tienes comentarios? Sí, la situación de la FSSPX es dolorosa, pero nuestra respuesta como laicos no debe ser pánico, ni debemos tener el espíritu de cisma en nuestros corazones. Nuestra respuesta debe ser la confianza y la oración y la fidelidad a la fe católica perenne, protegida por el Espíritu Santo. Sabemos que el Señor está haciendo algo ahorita, está purificando a través de este tiempo doloroso, pero precisamente por eso quiero animar a todos los que están escuchando que ahora mismo empiecen a comenzar, después de su rosario, empiecen ahora una novena a Nuestra Señora Desatadora de Nudos. Porque esto debe ser nuestra acción. Ahora, después de su rosario, empiecen una novena de 9 días a Nuestra Señora Desatadora de Nudos. Porque ella, nuestra Santísima Madre, la desatadora de nudos, ella puede desatar los nudos de la confusión, el miedo, la división e incluso
los nudos dentro de la propia iglesia. Y les pido que empiecen ahora con el rosario, después hagan esa oración por 9 días, ofrezcan el rosario y la novena para el Santo Padre, por los obispos, por la jerarquía del FSSPX y por la unidad en la verdad y para la restauración de la Iglesia Católica, porque nosotros debemos tener esa confianza, como decimos en la Divina Misericordia: Jesús, confío en ti. Eso debe ser una oración que estamos haciendo durante el día, repitiendo eso durante el día en la mente: Jesús, confío en ti. Y no tengan pánico, porque Jesús no nos ha abandonado. Así mismo es. Jesse, yo quería rapidito decirles algo sobre la misa que tú lo mencionaste. El documento dice que los que van a la misa simplemente por el servicio litúrgico no caen en cisma, dice el documento. Lo cual, lo que siempre yo le digo a la gente, tenemos que en conciencia pues mirar, ¿verdad? Como dije ahorita con el ejemplo de San Pedro y de la diócesis y yo no sé qué. Si usted no tiene ningún lugar, por ejemplo, usted está, qué sé yo, en Perú o en otros países que no existe la misa tradicional y usted sabe que en las iglesias que usted va a estar, usted ya está que le duele la cabeza porque sabe que las cosas están graves por abusos litúrgicos y por mala doctrina, pues usted puede ir a la misa de ellos, pero como dice el documento bien claro, simplemente con ese propósito de cumplir con mi mandato del domingo. No con pensamientos de que, pues mira, esto es prueba de que la iglesia se acabó y solo la tradición existe en la Fraternidad San Pío X, entonces ahora voy a ir allá. Eso es lo que tenemos que tener cuidado. Yo no estoy diciendo que todos los que están en la Fraternidad San Pío X piensan así. Yo he conocido, la mayoría de gente que he conocido no son así, pero sí he conocido unos cuantos que a veces te insinúan que solo en la iglesia, en la Fraternidad San Pío X hay salvación, y eso está mal. O sea, ni en San Pedro, en la Fraternidad Sacerdotal San Pedro, ni el Instituto de Cristo Rey, ni en San Elías. Como decía San Pablo, no somos de Pedro, no soy de Pablo, yo soy de Cristo. O sea, en Cristo que está la salvación, está en su iglesia. Incluso la misma fraternidad lo ha dicho. Ellos han dicho que lo que ellos tienen que ofrecer, ellos lo ofrecen porque viene de la iglesia. Entonces a veces es triste cuando nos encontramos con alguna gente que tienen esos pensamientos, que era lo que Jesse también decía. No podemos tener esos pensamientos, queremos estar en comunión con Roma, incluso en tiempos de crisis. Sí hay modernismo, hay confusión, el camino sinodal continúa. Quisiéramos que el Papa de verdad pronto actúe y haya un cambio, porque no hay cambio, la cosa sigue igual, está un poco más tranquilo, pero cambios no han habido. Entonces eso no nos da la luz verde de pensar que la iglesia se perdió y que solo este grupo que ahora se levantó, pues entonces nos vamos con ellos, porque lamentablemente eso no es católico, así no es que creemos los católicos. Quería decirles brevemente sobre las misas, porque a veces me preguntan, y puede ser que Jesse nos pregunten también sobre las misas. Si es por extrema necesidad, en el 2009 el Vaticano también publicó un documento sobre la Fraternidad San Pío X que dice eso, que si usted entiende que por falta de doctrina y abusos litúrgicos, usted puede ir a la fraternidad, pero lo dice bien claro, no a adherirse a ideas cismáticas, sino a cumplir con el deber del domingo, que aplica también con los ortodoxos también, católicos ortodoxos que no están en comunión con Roma. Es lo mismo, usted puede ir a la Divina Liturgia un domingo si usted está en un país de estos árabes de allá y no hay una iglesia católica rito latino, rito romano, pues usted puede asistir. Pero lo mismo, no con la mentalidad de que me voy a quedar aquí y no voy a ir a la iglesia de Roma. No sé si me hago entender. No, bueno, completamente, sí. Si uno asiste a la misa de la FSSPX, puedes tú asistir si en tu corazón tú quieres asistir porque tú tienes un amor a la misa en latín y la tradición. Si estás haciendo tú por amor y porque quieres tú darle a Dios el culto mejor que le puedes dar. Pero si tú vas a la misa de la FSPX porque tú tienes un espíritu de división, un espíritu de cisma, que
estás así diciendo, me cae gordo Papa Francisco, me cae gordo Papa León, me cae gordo Cardenal Fernández, bola de lo. Si vas tú con esa actitud, estás pecando. Si vas tú con la actitud, yo quiero darle a Dios el culto mejor que yo puedo. Yo tengo un amor y me satisface en mi interior la misa tradicional. Aquí siento yo la presencia de Dios. Si esa es tu actitud, sí puedes ir. Claro. Jesse, eso me recuerda al donatismo. ¿Sabes esa herejía del donatismo? Que la gente, hubo un momento en la iglesia donde se creía que si el sacerdote no era un santo o estaba viviendo bien su fe, entonces los sacramentos que impartían eran inválidos. Tenemos que tener cuidado con eso. La iglesia está en crisis, sí, pero los sacramentos operan por sí mismos, por Jesucristo. Así que después que el sacerdote obviamente haga lo que tiene que hacer, ¿verdad? Y eso es otro cuento. Si no hace, lo sigue las rúbricas. Pero si sigue las rúbricas, y yo sé que el sacerdote está medio confundido con esto de la agenda arcoíris, pero él siguió las rúbricas, esa misa es válida. Ya yo no tengo que tener problemas con eso. Fui a confesarme con él y yo sé que el padre le gusta la bandera arcoíris, pero él me hizo todo lo que tenía que hacer, me dio la absolución, me dio una penitencia, me escuchó. Es válido, es válido. O sea, no podemos caer en el donatismo. Eso está condenado por la Iglesia Católica. Otra cosa interesante, no para complicar este tema, pero sí, algo interesante, que Jesús vino a hacer dos cosas cuando lees el Nuevo Testamento. Esa frase está constante. Él vino a proclamar el reino de Dios y a expulsar demonios. Esa es una frase constante en los 4 evangelios, que él vino a proclamar el reino de Dios y expulsar demonios. Ahora, los de la FSSPX, ellos obviamente ellos dan catequesis y proclaman el reino de Dios y lo hacen con mucho vigor y muy ortodoxo. Pero una cosa interesante, que otro ministerio de la Iglesia Católica es el ministerio del exorcismo. Los sacerdotes de la FSSPX, ellos no pueden ejercer el exorcismo porque eso requiere el permiso del obispo de la diócesis. Nomás la ley canónica dice claramente que solamente el obispo de la diócesis puede dar ese permiso. Por lo tanto, un sacerdote de la FSSPX, si ellos, vamos a decir que tienen un caso fuerte en su parroquia de una persona poseída de posesión diabólica, tienen que preguntarle al obispo de la diócesis y no les va a dar permiso. Por lo tanto, porque un demonio, los demonios, ellos saben, y te puedo decir sin hablar, sin ir en mucho detalle, cuando yo estaba asistiendo en un exorcismo como laico, el sacerdote en Los Ángeles, que era uno de los 3 exorcistas de Los Ángeles, el demonio gritó usando la boca de la mujer, de la joven poseída. Le dijo al sacerdote cuando empezó el rito, le dijo: tú no tienes permiso, yo no tengo que salirme. Paró el rito del sacerdote. Le pregunté: padre, ¿le hablaste al obispo? Dice: Jesse, se me olvidó. Ay. Lo que pasó, ahí estaban los papás de la muchacha y la familia. Les decimos: vayan ustedes al carro o vayan a comer, regresen en 2 horas y vamos a comenzar. El sacerdote y yo fuimos a la oficina, llamamos al obispo. El obispo dijo: sí, le explicó el caso. Sí, ¿cómo no tienes tu permiso? Y luego le dije yo al obispo: ¿puedes mandarle una carta por email ahorita al padre? Porque esto no se puede hacer sin una letra. Necesita una letra del obispo, una carta del obispo. Sí, con la firma y todo, y la estampa. O no puede proceder con el... Claro. Lo dio inmediatamente el obispo por email, la imprimió el sacerdote, la puso en su bolsa. Llegaron después, la familia después de 2 horas, comenzó
el rito del sacerdote y expulsó el demonio en como 60 minutos, en como una hora. Pero lo que quiero decir es que los demonios son legalistas y ellos saben si un sacerdote tiene permiso del obispo diocesano o no. Y por lo tanto, solamente lo que estoy diciendo es que ahorita ningún sacerdote de la FSSPX puede expulsar un demonio en el rito mayor. Quizás ellos sí pueden hacer ellos oraciones de liberación, que eso es exorcismo menor. Cada sacerdote puede hacer oración de liberación, que ese es un exorcismo menor, esas oraciones, pero no el rito propiamente para los casos extremos, que es posesión. No tienen ellos la autoridad para hacer un exorcismo. Y eso es algo muy grande, Luis, no es algo pequeño, porque Jesús vino a hacer dos cosas: a proclamar el evangelio de Dios y expulsar demonios. Y ahorita la FSSPX, ellos pueden ser una cosa, proclamar el reino de Dios, pero no la segunda. Wow, gracias, Jesse, por eso. ¿Seguimos con los cristeros? Sí, ya. Ajá, por favor. Pues mira, voy a leer aquí, dice aquí: en el marco de la conmemoración del centenario de la Guerra Cristera en México, el obispo de Zacatecas, Monseñor Sigifredo Noriega Barceló, instó a los fieles a profundizar en el conocimiento de su fe católica para saber cómo defenderla en la actualidad. La Guerra Cristera, también conocida como la Cristiada, fue un conflicto armado que estalló en 1926, luego de que el presidente Plutarco Elías Calles endureciera la aplicación de los artículos anticlericales contenidos en la Constitución, que deberíamos decir Constitución Masónica de 1917. Esto ocurrió mediante la llamada Ley Calles, que imponía severas restricciones a la vida religiosa. Ante ello, el 31 de julio de 1926, los obispos mexicanos suspendieron el culto público en todo el país. Posteriormente, el gobierno federal respondió con una persecución más intensa contra los católicos. De acuerdo con la Conferencia del Episcopado Mexicano, más de 200,000 mártires que entregaron sus vidas defendiendo su fe: niños, jóvenes, ancianos, campesinos, obreros, profesionistas, sacerdotes, religiosos y laicos. Durante la 120 Asamblea Plenaria de los Obispos Mexicanos, realizada el pasado abril, uno de los temas abordados fue precisamente la Guerra Cristera. En entrevista, el Monseñor Noriega explicó que la Iglesia Católica se encuentra en plan de recuperar la memoria sobre este acontecimiento con el objetivo de reflexionar en el significado de aquel tiempo de la cristiada y las implicaciones que tiene para nuestro tiempo. El obispo señaló que uno de los aspectos en los que se debe reflexionar se refiere a los valores que se defendieron para comprender que fueron fieles hasta exponer la vida. Lamentó que tras 100 años parece que para muchos católicos no están tan sólidos los principios religiosos que rigen nuestra vida, por lo que insistió en la necesidad de fortalecer la formación en la fe y los acontecimientos que forjaron la iglesia en el país. En este contexto señaló que el llamado que hoy harían quienes defendieron la religión católica en ese tiempo es: defiende tu fe conociéndola más. Según explicó Monseñor Noriega, la historia nos ayuda a recordar lo que salió bien y lo que no salió tan bien. Indicó que esto permitirá reflexionar sobre cómo evitar que episodios semejantes se repitan, para que así ya no sea necesario tomar cualquier tipo de armas para defender la libertad religiosa, para defender principios y valores que nos constituyen. Finalmente, el obispo hizo un llamado a reconocer como admiración a las personas que dieron su vida, que hicieron frente a estas situaciones, que estaban tocando y trastocando lo más profundo o lo más hondo, no solo de una creencia, sino de su vida misma. Comentarios, Jesse. Eso casi me caí de mi silla cuando leíste que hubo más de 200,000 mártires. Un cuarto de millón casi, ¿no? Un cuarto sería 250,000, imagínate. Eso, Luis, eso es una matanza de ciudadanos que ni me puedo yo imaginar. Ese es un número enorme. Estaban escurriendo ríos de sangre por todo México con esa cantidad. Pero eso nos enseña, Luis, que la vida no es un tiempo en la playa. La vida es cargar nuestra cruz, y está corta la vida, y por lo tanto
a través de tanta sangre que ha escurrido de los mártires, muchos de nosotros tenemos la fe bien puesta y muy fuerte, porque la gracia de esos mártires y de su sufrimiento nos ha caído a nosotros. Y por lo tanto, nosotros tenemos un celo apostólico. ¿Por qué? Porque nuestros antecedentes, esos mártires, ellos recibieron el bautismo de su sangre y esa gracia, esos méritos, pues nos han ayudado a nosotros y las generaciones futuras. Y por lo tanto, ahorita, ¿qué están haciendo los mártires en el cielo? Nos dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 6. Los mártires en el cielo están debajo del altar, en el cielo, debajo del trono de Dios, y ellos están pidiéndole a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que Dios traiga justicia a sus verdugos. Eso es lo que dice la Biblia. Y menciono eso porque muchas veces, Luis, muchos católicos modernistas solamente hablan de la misericordia de Dios, la misericordia de Dios. Y obviamente yo también hablo de eso, yo proclamo eso, pero a muchos se les ha olvidado, a los modernistas, que también tenemos otro aspecto de Dios que se llama la justicia de Dios. Y por lo tanto, si alguien quiere ver exactamente, abran su Biblia, Apocalipsis capítulo 6, léanlo, y ahí dicen que los mártires que fueron ellos asesinados aquí en este mundo están enfrente del trono de Dios pidiéndole a Dios, no por misericordia, Luis, por justicia. Sí, eso es cierto. Eso es muy cierto. Jesse, gracias, de verdad, ¿no? Y hablando de los mártires que han dado la vida, si ellos dan la vida eterna, es para Dios. Pero para probar eso, tú tienes que dar tu vida aquí a Dios. O sea, no podemos pretender, no, yo quiero estar en el cielo, toda la vida eterna la quiero pasar con Dios, pero aquí en la tierra no estuve dispuesto a dejar mi vida por Él. Y eso nos toca a todos, no solo al mártir de sangre, sino también a nosotros, que tal vez no nos va a tocar que nos pasen por la guillotina, como decimos a veces, o que nos corten la cabeza, pero el mártir blanco, el martirio es para todos. Y por ejemplo, nomás hablando de martirio blanco, ahorita los sacerdotes, la organización y los fieles católicos de la FSSPX, ellos están recibiendo, lo han recibido ya casi por 40 años, un martirio blanco. Ellos solamente quieren la religión de la fe católica antes de 1965, que fue una religión que se practicó por casi 1500 años. Es todo lo que quieren. No están pidiendo fumar marihuana, no están pudiendo mirar pornografía. No. Están pidiendo la religión antigua antes de 1965 y es como dice nuestro Señor Jesucristo, le están pidiendo a su padre, Papa Leo, por un pescado, y en vez el Fernández les está dando una culebra, una víbora. Sí, no, eso es verdad, no, y hay que pedir, como dije yo ahorita, yo estoy con ellos, lo que no me gustó un poco fue la logística, ¿verdad? El no haber pospuesto el día tal vez, a ver qué pasaba, pero definitivamente sí, y ellos van a seguir con su batalla, están inspirando, por eso tenemos una fraternidad sacerdotal San Pedro, que salió de la fraternidad San Pío X. Tenemos al Instituto de Cristo Rey, Institute of Christ the King, de Fraternity of St. Peter, tenemos el Buen Pastor, hay muchísimas diócesis que están con su misa tradicional, pero ese movimiento también fue empujado, no voy a decir que comenzó con la fraternidad San Pío X, pero sí fue empujado fuertemente por ellos. Entonces, hay muchísimo que rescatar, por eso es que nos duele esto que está pasando con ellos. Y es un ejemplo de martirio blanco, totalmente. Ya. Luis, ¿puedes tú con la última artículo, por favor? Claro que sí. Dice aquí, ay, se me fue. Un siglo después del inicio de la contrarrevolución cristera, los católicos reflexionan sobre los fieles que resistieron la persecución religiosa y defendieron la iglesia en México.
100 años después del inicio de la contrarrevolución cristera en México, un sacerdote católico anima a los fieles a recordar a los católicos comunes que resistieron la persecución del gobierno y dieron su vida defendiendo la fe. El padre Javier Olivera Rabasi, que yo creo que muchos de ustedes lo conocen, autor de la contrarrevolución cristera y la batalla por el alma de México. Jesse, dame un minuto, yo tengo una foto aquí del libro. Okay. Ese libro yo lo he leído ya 2 veces, es excelente, sobre la historia de lo que sucedió en México. Así que si quieren conocer un poquitito, se los recomiendo. La contrarrevolución cristera del padre, que él es doctor también, Javier Olivera Rabasi. Es muy bueno, e incluso una parte controversial de los cristeros es el acuerdo que hicieron los obispos con el gobierno después que acaba todo, que es bien criticado ese acuerdo. Me fascina cómo el padre lo maneja en el libro, así que tienen que leerlo. Continúo rapidito. Dice, sí. En el libro él relata aquí en esta actividad, relató historias de mártires de la guerra cristera durante una presentación en el marco de la Semana de la Libertad Religiosa el pasado 23 de junio en la parroquia San Ramón de Menlo Park, California. Según la Arquidiócesis de San Francisco, la contrarrevolución cristera comenzó en 1926, después de que el presidente mexicano Plutarco Elías Calles, como dijimos ahorita, intensificadas las leyes anticatólicas, cerrara conventos, monasterios, restringieron el ministerio de los sacerdotes y limitaron las expresiones públicas de la fe. Los obispos mexicanos respondieron suspendiendo la celebración pública de los sacramentos el 1 de agosto de 1926. Según el proyecto de libros de textos católicos, los católicos respondieron inicialmente a las medidas anticatólicas con boicots económicos y otras protestas pacíficas. Cuando estos esfuerzos no lograron convencer al gobierno de levantar las restricciones a la iglesia, muchos católicos tomaron las armas, formando lo que se convertiría en el movimiento cristero, donde los fieles se organizaron para defender a la iglesia bajo el lema Viva Cristo Rey. 3 años de lucha que cobraron miles de vidas. Los obispos mexicanos llegaron a un acuerdo con el gobierno poniendo fin al conflicto. La celebración pública de los sacramentos se reanudó en 1929 después de la suspensión de 3 años. El padre Rabasi afirmó que al menos 25,000 personas murieron durante los 3 años de conflicto y que otras 50,000 cristeros fueron ejecutados posteriormente por el gobierno en las décadas siguientes. O sea que se acabó el conflicto y como quiera todavía había persecución. Como católicos, dijo el padre Rabasi en su presentación, necesitamos conocer esta historia de la iglesia, señalando que la iglesia cristera rara vez se enseña en las escuelas de México y casi nunca se menciona en las clases de historia estadounidense. La presentación tuvo un significado personal para Saúl Pérez, quien organizó el evento y cuya bisabuela vivió la contrarrevolución en Unión de Tula, Jalisco, México. Cuando era niña, dijo ella, vivía en el rancho de su familia y tenía que esconderla a ella y a sus objetos religiosos cuando las fuerzas militares mexicanas pasaban por la zona. Las comunidades católicas sufrían persecución y violencia en aquella época. Pérez afirmó que la historia es especialmente significativa porque el párroco que sirvió a la comunidad de su bisabuela durante ese periodo fue San Rodrigo Aguilar Alemán, quien fue martirizado durante la Guerra Cristera y canonizado por el Papa San Juan Pablo II en el año 2000. Según la arquidiócesis, los soldados ordenaron a San Rodrigo 3 veces que renunciara a su fe antes de ahorcarlo el 28 de octubre de 1927. Cada vez él respondió Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Comentarios, Jesse. Imagínate que el odio que esas personas que tenían, el ejército del gobierno, ahorcar a un sacerdote, ahorcarlo. Esta etapa del gobierno enseña que un gobierno puede estar bajo de la influencia del diablo. Y digo eso porque el exorcista Father Gabriel Amorth, él ha escrito que el comunismo, el sistema, todo el sistema de ese gobierno del comunismo y los soldados, ellos estaban bajo el dominio de Satanás, bajo la influencia de Satanás. Otro exorcista de España, el padre Fortea, él escribió que los nazis, ellos estaban bajo la influencia de Satanás totalmente, y los líderes y la ideología y los documentos, pura influencia diabólica. Yo diría lo mismo, que
el gobierno bajo Plutarco Calles, como los comunistas, como los nazis, era un gobierno que estaba completamente bajo la influencia y promovido por Satanás. Sí, no, totalmente. No, es lo que nos dicen los doctores de la iglesia. Todas estas persecuciones, definitivamente el demonio está detrás de eso. Jesse, ¿algunas últimas palabras para ir concluyendo? No, pues es todo, Luis, es todo, pero si puedes tú recalcar de cómo terminó la guerra cuando los obispos hicieron ellos un acuerdo con el gobierno y lo que pasó inmediatamente después de eso. El gobierno, ellos quebraron con su pacto e hicieron una matanza de laicos. ¿Puedes hablar de eso un poco? Sí, no, después del acuerdo, realmente, bueno, ahorita dijimos un ejemplo, no hubo paz completa después del acuerdo. Y el otro problema que todavía existe en México, lamentablemente, cuando ellos hicieron el acuerdo los obispos, antes del conflicto, las iglesias de México, aunque siempre en la Constitución hay unos puntos importantes, pero en México el gobierno básicamente expropió las iglesias, se adueñó de los tesoros de la iglesia en México, los masones, porque es la masonería. Entonces, cuando los obispos, obviamente uno lo entiende en el sentido de que ellos quieren, está muriendo mucha gente en México. Entonces es como que tenemos que hacer algo y ellos ceden. Pero ahorita mismo, por ejemplo, yo estuve en México hace como 2 o 3 años visitando y me recuerdo haber visitado una iglesia hablando de la fraternidad, pero no de la San Pío X. Fui a San Pío, a San Pedro, Fraternidad Sacerdotal San Pedro en México. Y la iglesia es vieja, es una iglesia de estas bien antigua, bien bonita, pequeña y misa tradicional, pero tiene unos mosaicos bien bonitos atrás del altar y se están como que pelando la pintura. Y se ve como que el arte, y yo le digo al padre, ustedes están haciendo algo para recaudar fondos, ¿cómo los ayudamos para que ustedes puedan? Y él dice, no, lo primero que tengo que hacer es pedirle permiso al gobierno. Y yo, ¿al gobierno? ¿Por qué? Porque esto es histórico. Y me dice, no, es que acá todas las iglesias son del gobierno. Y yo, en serio. Incluso, te voy a decir más, Jesse, lo que Plutarco Calles lo que él puso en práctica, todavía está en letra. O sea, cualquier gobierno mañana quiere hacer lo mismo, legalmente lo podría hacer, porque la Constitución no ha cambiado. Entonces, ahí es donde critican ese acuerdo de los obispos, porque el acuerdo debió haber sido más fuerte. Como que, espérate, hagamos algo para que esto no vuelva a suceder. La realidad es que esto puede suceder de nuevo y puede suceder peor en México, porque las leyes siguen igual. Plutarco Calles no añadió nada, él simplemente puso en práctica lo que ya estaba ahí escrito por los masones por ya años, que nadie se había atrevido a hacerlo. Entonces, todavía eso podría pasar. De acuerdo, Luis. Todavía están las leyes Calles en los libros. Sí. Y por lo tanto, por eso, como dices tú, muchas de las iglesias en México, aunque están bonitas, están muy descuidadas porque esto es propiedad del gobierno. No, y nada se le devolvió a la iglesia. Todo lo que ellos incautaron, nada se le devolvió. Eso fue un robo, y vuelvo a lo mismo, el padre Rabasi, por ejemplo, en el libro, él defiende ambos lados, ¿verdad? Él no va con todo contra los obispos ni a favor tampoco. Él hace un balance en todos los aspectos y obviamente la paz, que los católicos dejen de morir, todo eso es importante, pero sí, no salimos ganando del todo. O sea, pasó lo que pasó y incluso hubieron cristeros que preferían, no, sigamos peleando. O sea, así estuvo el ambiente en ese tiempo. Pero pues pasó el acuerdo y pues gracias a Dios se pudieron abrir las iglesias otra vez, que eso es algo bueno, obviamente no es malo, pero perdió la iglesia. Es lo mismo que pasó en Francia con la Revolución Francesa. La iglesia perdió, después viene Napoleón y pone la libertad religiosa, pero la realidad es que Francia era totalmente católico. Ahora no, ahora es de de todas las religiones. En Rusia con la revolución bolchevique, cuando mataron al zar, lo mismo, es quitar el matrimonio entre Estado e Iglesia católico, romperlo, para que sea un Estado laico. Y eso es lo que es México hoy, por eso tenemos una bruja de presidenta en México ahora, y seguiremos teniendo gente así, lamentablemente, y cada 6 años, yo no sé cada cuánto son las elecciones en México, creo que cada 6 años hay caos. Uh-huh.
Así es. Pues, Luis, pues ya se nos fue el tiempo. Sí. Vamos Sí. ya tengo, pues yo no tengo nada que decir más, lo hemos dicho todo. No, estuvo muy bueno el programa hoy. Les pido sus oraciones por la fraternidad y como buenos cristeros que defendamos nuestra fe siempre dentro y fuera de la iglesia. Y nada, con eso nos despedimos. Jesse, gracias por el tiempo. Les invitamos a que se suscriban al canal y que viva Cristo Rey. Y que viva la Virgen de Guadalupe. Que vivan, amén.